Antes de empezar, bueno, quiero empezar con una canción, un poco que nos ponga en sintonía de esta meditación, guión, conferencia, porque bueno, lo de conferencia queda un poco académico, lo nuestro pasa más por el corazón, entonces, claro, es para la vida, es para el intelecto, pero también para el corazón y para las obras. Entonces voy a empezar con una canción que seguramente conozcáis porque bueno, es ahora bastante famosa, desde Atenas. Contigo María se llama. Entonces viene a acompañar, yo creo que muy bien, esta conferencia que tiene por título La importancia de la devoción a la Virgen. Entendiendo por devoción, como la palabra etimológica es voto, es decir, ya de por sí es consagrarse. Es decir, devoción es una consagración diaria, es un paso de la Virgen por mi vida en la cotidianidad. Eso es lo que es tener devoción a la Virgen, ¿no? Hacer un voto diario a ella. Entonces vamos a escuchar esta canción, espero que no empiece por un anuncio, por si acaso lo he puesto a volumen bajo, porque siempre... Sí, suele ocurrir. Pues
magisterio de los últimos papas nos viene a recordar de la importancia de la devoción a la Virgen, algo que a lo mejor en nuestro tiempo pues se ha enfriado, ¿no? Y a veces pues ya eso de ser devotos o tener devoción pues parece algo que se ha quedado atrás, ¿no? No ya solo en el mundo, que eso parece evidente, sino también en tantas almas, ¿no? En tantas personas, en tantos católicos, que a lo mejor, como decía Juan Pablo II, es verdad que María no es el centro de nuestra fe, pero es central. No es el centro la Virgen, pero es central en nuestra vida. Es decir, los católicos tenemos una madre, que es la Virgen. No estamos ausentes de una madre como no estamos ausentes de un padre. Es decir, nosotros tenemos una familia, como es la familia de Nazaret y como es la familia del cielo. Yo soy franciscano conventual, soy Fray Alejandro María. Los franciscanos conventuales, pues bueno, ya estamos en familia, nos conocéis. Surgimos hace ya unos pocos años, en 1223, allá por el siglo XIV, ¿no? Por esos albores, pues bueno, San Francisco de Asís funda nuestra orden y la funda pues justamente respondiendo a un momento eclesial y un momento del mundo con mucha agitación, como es ese momento en el que cuando tuvo un sueño Inocencio III, vio a un pobre hombre que sostenía la iglesia de San Juan de Letrán, que se venía abajo, y él era el pilar que sostenía esa iglesia que amenazaba ruina. Y este fue el mismo sueño, bueno, la aparición ante el Cristo de San Damián que tuvo San Francisco de Asís: ve y repara mi iglesia. Pues eso es un poco, digamos, el lema que recorre todo nuestro carisma: ve y repara mi iglesia, que como ves, pues amenaza ruina. Y quien dice la iglesia, pues dice el mundo, porque la iglesia es para el mundo, como decía Pablo VI. Y luego, pues también tenemos con mucha vinculación con la devoción a la Virgen, la Milicia de la Inmaculada, que funda San Maximiliano Kolbe, franciscano conventual, a principios, mediados del siglo XX, justamente respondiendo a un momento de mucha mundanidad y sobre todo de mucha beligerancia contra la fe católica, especialmente por parte de la masonería, ¿no? En Italia, ¿no? La descomposición de Italia y de todo lo que venía siendo el occidente cristiano, pues en esos principios del siglo XX y mediados, ¿no? Luego ya pues la Segunda Guerra Mundial, que eso fue pues la bandera de la increencia religiosa. Pues San Maximiliano Kolbe funda con un grupito de frailes franciscanos conventuales en el seminario, funda la Milicia de la Inmaculada, con ese título, ¿no? Milicia, es decir, es soldados de Cristo, pero al servicio de la Virgen, por las armas de la Virgen. Y bueno, pues eso hoy se ha constituido como institucionalmente desvinculado de los frailes, pero por la asistencia de la orden, como milites que por todo el mundo pues intentan encender en la devoción a la Virgen pues al mundo, con estas armas en contra de las armas del mundo. Por no alargarnos de más, pues esto es el carisma que San Maximiliano Kolbe dio también a la orden, que es un tesoro precioso, también aún por descubrir para nosotros, y creo que para el mundo. Yo creo que es un santo muy actual, así lo viven muchos jóvenes, lo viven también pues, bueno, en los ambientes eclesiales actuales, se empieza a escuchar bastante el nombre de San Maximiliano, ¿no? Porque yo creo que, bueno, no lo creo yo solo, pero también es central. Pues ese es el grupo de la Milicia de la Inmaculada. Para empezar, ¿no? esta conferencia de meditación, pues me valgo de una oración preciosa de San Francisco de Asís, que es una salve a las virtudes de la Virgen, ¿no? La meditación, lo que voy a recorrer a lo largo de estos 40 minutos, pues es en primer lugar un pasaje evangélico que nos puede ser pues muy evocador de la devoción a la Virgen,
y no solamente de la devoción a la Virgen, sino de ese camino que es María y que nos lleva al cielo, para luego, pues bueno, saber que ese camino pues es de María hacia Jesús, es decir, todo lo que nos dice María, todo lo que nos sugiere la Virgen, todas las obras de ella que se cuentan, aunque sean bien escuetas en las Sagradas Escrituras, nos llevan a Cristo. Hay un camino, decía San Maximiliano Kolbe, fácil y sencillo que nos lleva a Cristo y que es la Inmaculada. Y luego, pues, María como modelo también de santidad y de vida virtuosa, hoy es algo que no se lleva, es, pues sí, una palabrota hablar de virtudes, parece, nadie habla de virtudes. Pues las virtudes son aquello en lo que los cristianos nos ejercitamos. Pues María es un modelo sencillo, porque es una como nosotros. Como los santos son uno como nosotros, pero vamos a ir al modelo por excelencia, que es la Virgen, ¿no? Y ese es el camino más excelso de devoción a María, las virtudes, especialmente pues las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Para terminar, sencillamente, por unos medios prácticos. No somos pragmáticos, pero también hay que aterrizar, ¿no? y asentarse bien en cómo vivir la devoción a la Virgen, cómo vivir la centralidad de la devoción a la Virgen en mi fe cristiana y en mi vida ordinaria. Pues sencillamente unos tres medios muy sencillos, pero muy elocuaces. No son nuevos, son antiguos, no los voy a desvelar ahora, ¿sí? Estamos más expectantes. Pero son tres cosas que han estado siempre presentes en la vida de la Iglesia y que parece que hoy adolecen más, ¿no? entre los cristianos, y por eso, pues bueno, puede ser algo sugerente y evocador. Pues empezamos rezando a la Virgen con estas palabras de San Francisco de Asís, de sus escritos, están en sus escritos. Si queréis ir a ellos, son, bueno, esponjar el corazón. Dice San Francisco: Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia, y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él, con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito, en la que estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, salve tienda suya, salve casa suya, salve vestidura suya, salve sierva suya, salve madre suya. Y todas vosotras, virtudes santas, que por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en el corazón de los fieles, para que de infieles se vuelvan fieles a Dios. Amén. Pues el pasaje evangélico con el que entramos, ¿no? y que también podemos hacer pues esa oración imaginativa de la que hablaba Santa Teresa en el castillo interior, ¿no? Esa oración de imaginarnos el pasaje. Yo os invito a que nos lo imaginemos. Son las bodas de Cana. Es el pasaje por excelencia en el que vemos que María nos lleva a Jesús en las necesidades mundanas. En medio está la mundanidad. Pero María nos lleva a Jesús, para luego, al final, que Jesús nos lleve a María en la cruz. Ese círculo precioso que es la devoción a la Virgen, de siempre María nos lleva al Señor, pero el Señor nos recomienda a la Virgen como el medio más excelso. Pues este pasaje que bien conocemos, pero que nos hace también mucho bien pasarlo otra vez por el corazón, dice así: A los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: No tienen vino. Jesús le dice: Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra,
para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlos al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Pues estas palabras pues son una exhortación, ¿no?, y una prueba de valor de la devoción a la Virgen. La Virgen, para conducir los hombres a Cristo, por estas palabras ella dirigió a los criados en las bodas de Caná estas palabras, estas sencillas palabras: haced lo que Él os diga. De ahí parte la devoción a la Virgen. Palabras que en apariencia pues parecen limitarse a un deseo de poner remedio a una situación incómoda en una boda. Pues que una boda que tú llevas preparando durante meses, de repente te falta algo tan esencial, pues es una situación embarazosa en un banquete, ¿no? Pero en verdad, detrás de estas palabras, ¿no?, detrás de esta situación, el Señor se vale de ella para empezar todo el camino programático, no solamente de Cristo, sino también de quién es María. Si aún no nos había quedado claro en las palabras de la Anunciación, Juan, que es más bien escueto, nos pone delante estas palabras: haced lo que Él os diga. Si consideramos la perspectiva, ¿no?, de este cuarto Evangelio, pues esta frase resuena en todo el pueblo de Israel y también resuena en nosotros, que tenemos esa semillita, ¿no? Israel ve que se ratifica la alianza del Sinaí. Haced lo que Él os diga. Haced lo que Cristo os diga. Es decir, haced lo que Dios os dice que tenéis que hacer. No vayáis a otras cosas. Aquí se ratifica la alianza del pueblo de Israel. Para renovar, por lo tanto, así, el compromiso adquirido. Es decir, nosotros tenemos una consagración, y bueno, sin comillas, una consagración bautismal. Esa es nuestra primera alianza. Esa es la alianza del Sinaí con cada uno de nosotros. Pues María nos dice: haced lo que Él os diga. Es decir, poned otra vez sobre la mesa el compromiso que habéis adquirido. Pues estas palabras del Padre también resonaban en el Monte Tabor. Es decir, estas palabras están siempre presentes. Las palabras de María son también las palabras que el Señor pone a través de María, ¿no? Escuchadme, escuchad a Cristo. Y así empieza el Evangelio de Juan. Escuchad las palabras de Cristo, haced lo que Él os diga. Por lo tanto, aquí vemos este camino de la devoción mariana tan importante que es per Mariam ad Iesu. Esto ha estado siempre en la vida de la Iglesia. Desde este primer momento germinal que es el Evangelio, es decir, las palabras buenas y nuevas de Cristo, hasta nuestros días. Ese camino sencillo y fácil que es que por María vamos a Jesús. Y aquí entraría, pues bueno, esa relación con la primera conferencia de imitar a Cristo, de seguir el camino de Cristo. Ella es indudablemente el camino real que se ha de recorrer para llegar a la santidad e imitar a Cristo, que es la santidad encarnada, es la santidad humanada, podríamos decir, ¿no? Escuchadle, escuchad a Cristo, haced lo que Él os diga, imitadle. En nosotros mismos la absoluta perfección, ¿qué tenemos que imitar? Pues la absoluta perfección del Padre Celestial. Pues esto es un camino muy difícil. Bueno, la verdad es que es difícil, porque imitar al Padre, que eso estaba ya en el Antiguo Testamento, sed santos como yo soy santo, y bueno, y Cristo, que también nos lo recuerda, y ahora este camino, pues es que se nos queda un poco grande, se nos queda grande. Menos mal que Cristo desde el minuto cero se ha valido de lo muy humano. Pues si María es una como nosotros,
es el modelo más excelso. Pero nunca nos olvidemos de que María es una como nosotros, de que le podemos tener devoción porque es como nosotros, como le tenemos devoción a nuestra madre, como le tenemos devoción a los modelos humanos que Dios va poniendo a lo largo de nuestra vida. Pues es que es un modelo de santidad a imitar. Ha afirmado que la imitación de la Virgen María, lejos de apartar las almas de los fieles del seguimiento de Cristo, lo hace más amable. Es decir, este camino que podría parecer muy arduo, se hace amable y se hace más sencillo. Claro, muchas veces decimos, uy, pues es que parece que lo más sencillo es ir de nosotros a Cristo. Solo Cristo, solo la Escritura, ¿no? Ese es el error que se nos ha metido y que se ha metido en la historia de la Iglesia. Solamente, solo la Escritura, solo Cristo. Bueno, sí, pero no recortemos, como decíamos antes, ¿no? Esta es un poco el ritornello que dicen los italianos, el ritornello un poco protestón. Voy a decir protestón, no voy a decir protestante. Pero es el camino, cuando el camino amable, el camino que Dios nos ha dado, sabiendo que somos humanos, pues es María, porque ella es un camino amable y fácil. Porque al haber cumplido ella siempre la voluntad de Dios, fue la primera en merecer el elogio dirigido por Jesús a sus discípulos. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mis hermanos. Pues vale, pues también para la imitación de Cristo la norma general es per María ad Jesús. Ella es mi hermana, ella es mi madre. Nos lo ha dicho Cristo. A Jesús por María. Juan Pablo II, en sus catequesis sobre la Virgen María, recogía estas palabras del Concilio Vaticano II, que son también pues, muy importantes porque el Concilio Vaticano II atinó bastante en lo que podía ser la devoción a la Virgen, que a lo mejor se había contaminado de muchas cosas espurias, ¿no? Y teníamos que centrarnos en una cosa fundamental de la devoción a la Virgen. El Vaticano II no dedicó ningún documento a la Virgen, y podríamos haberlo hecho. Pero sin embargo le dedica unas palabras fundamentales después de recordarnos en el documento sobre la Iglesia en el mundo de hoy, de decir, pues María es el culmen. Es decir, está el cielo, pero aquella que ha llegado al cielo es la Virgen. Aquella que está contemplando a la Trinidad y que ha ascendido al cielo en cuerpo y en alma es la Virgen. Entonces decía, el Santo Concilio, es verdad, nos enseña expresamente la doctrina católica. Al mismo tiempo que anima a todos los hijos de la Iglesia a fomentar el culto a la Virgen María, nos recuerda que este es sobre todo litúrgico. Es un culto litúrgico, sobre todo litúrgico. Ha de sentir gran aprecio por las prácticas y los ejercicios de piedad marianas, recomendadas por el Magisterio a lo largo de la vida de la Iglesia. Es decir, el Concilio nos recuerda qué es lo fundamental para la devoción a la Virgen. Pues lo fundamental es la liturgia. Lo fundamental son las prácticas y ejercicios de piedad. No nos vayamos a cosas etéreas. Vámonos a lo fundamental, a lo que ha animado y encendido el corazón de los fieles a lo largo de los siglos. El Concilio ofrece algunos criterios para vivir de manera auténtica y filial esta devoción a la Virgen. Los fieles, además, deben recordar la verdadera devoción no consiste en sentimientos pasajeros, y sí en frutos creyentes que se contraponen a los frutos de una credulidad vacía. Es decir, no hay detrás un sentimentalismo ni una credulidad vacía, sino al contrario, que procede de la verdadera fe y que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios, que nos anima a amar como hijos a nuestra Madre
y a imitar sus virtudes. No es, por lo tanto, la devoción a la Virgen una guardiana de la credulidad vacía, ni del sentimentalismo. Es decir, María no es eso. No es el cajón desastre de los sentimientos vacíos, ni el cajón desastre de una credulidad vacía, sino el modelo más excelente de fe y de amorosa recomendación a Cristo. Haced lo que os diga. En esto está la dignidad de María, en impulsar el afecto filial e imitar sus virtudes. Y esto parece un camino de superhombres, ¿no? Pero no, es que las virtudes son muy humanas, las virtudes son un ejercicio, son un movimiento del corazón y un movimiento de las obras hacia Cristo. Pues María es el modelo más excelso, no son los sentimientos y las emociones, sino las obras convencidas, de movimiento hacia Cristo, es decir, de caminar hacia Cristo. Pues María es, por lo tanto, un modelo de santidad y de vida virtuosa. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a fijarnos en ella, en cómo brillan estas virtudes en María. Porque en María brillan las virtudes. Lo rezábamos con la oración de San Francisco de Asís, cuando decíamos: en ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia, todas las virtudes y todo el bien. Pues en ella está la obediencia, pero una obediencia generosa, no una obediencia servil. En ella está la humildad, pero no una humildad pues de apoquinamiento, ¿no? de estar sometido, sino una humildad sincera. Y no una caridad mundana, ¿no? De liberalidad. A mí me sobra, pues de lo que me sobra. No. En María la caridad es sincera. Ella es madre y pone todo en amar y en educar a su hijo y luego en educar a los discípulos, como educó a sus hijos. En ella no está solamente una sabiduría mundana, ¿no? Yo me he aprendido de pe a pa el Antiguo Testamento, pues sé que cuando Dios viene, bueno, pues ya sé lo que estaba ahí. No, es una sabiduría reflexiva. Ella medita en su corazón todo lo que el Hijo dice y todo lo que ella vive con su Hijo. Todo lo pasa por el corazón. Por lo tanto, una sabiduría reflexiva. Y no es una piedad cualquiera, ¿no? Ella es nuestro modelo de piedad. Pues es una piedad verdadera. Es una piedad verdadera. No es una piedad vacía ni una piedad sentimentaloide. Lo que mueve a cumplir simplemente unos deberes religiosos, pues no. María no es la que cumple los deberes religiosos, sino la que expresa una acción de gracias por los bienes recibidos. Aquí está el verdadero corazón de María, en estas virtudes. En la oración, con la comunidad apostólica, no en una oración cerrada en sí misma, en ella no están las puertas del cenáculo cerradas, como en los discípulos. En ella está la comunidad apostólica, que está en oración. En ella no está una pobreza indigente, una pobreza de necesidad material solamente, ¿no? de suplir lo material, sino que hay una pobreza vivida con dignidad y confianza en el Señor. Y eso lleva a un delicado servicio. Pues sí, en ella está la delicadeza, en ella está esta feminidad que hoy no se lleva, justamente. Hoy se lleva el feminismo, pero no se lleva la feminidad, la virtud de la feminidad, que es esa delicadeza y esa pureza virginal en el fuerte y casto amor esponsal. Pues estas son virtudes fundamentales de la vida cristiana, pero que María nos enseña. La mayor cooperación de la Madre de Dios es justamente el estar junto al Hijo. En que estas virtudes las ha empezado a vivir con su Hijo. Bueno, las ha empezado a vivir, las ha empezado a poner en práctica en su maternidad virginal, ¿no? Con su Hijo Jesucristo en la casa de Nazaret. Pues en ese tiempo silencioso
se nos enseña que María cultiva todas estas virtudes con una delicadeza tremenda. Se nos dice el influjo verdadero, nos decía Pablo VI, no está en vivir esto como prácticas cerradas, sino en verba movent exempla traunt. Esta frase es tremenda. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Los ejemplos arrastran. Pues María no solamente palabras, sino que es un ejemplo que arrastra. Es un ejemplo que nos lleva y nos atrae de forma irresistible a las almas cristianas a imitar al divino modelo que es Jesucristo. Es Jesucristo cuya más fiel imagen ha sido y va a ser siempre su madre. En María resalta la posesión de todas estas virtudes en el más alto grado. Su ejemplo arrastra. Quien la contempla no puede quedar indiferente. Quien la mira, quien le reza, no queda indiferente. O sea, ella nos arrastra, ella nos mueve, ella nos dice, joder, pues es que yo quiero más, esto no es suficiente. No es suficiente lo que vivo, no es suficiente lo que hago, no es suficiente lo que rezo al Señor. Es que María es siempre más. Pero sus virtudes son una, podríamos decir, un celo, pero un celo sano. Es decir, ella nos despierta un celo sano. Es decir, yo querría más, yo querría como ella, porque su ejemplo arrastra, ¿no? Pues esto es fundamental. La delicadeza, decía Pío XII, la delicadeza de su corazón inmaculado, el recogimiento y el espíritu de oración del que habla el Evangelio cuando recuerda por 2 veces que ella conservaba en su corazón el recuerdo de la gracia de Dios y de las acciones del niño Dios, el amor de Dios que resplandece en ese Magnificat, en ese fiat mi, hágase en mí. Ahí está el fiat. El amor de los demás, el amor para los demás, hacia sus parientes, hacia sus amigos, hacia todos los hombres, esa caridad incomparable que la hizo volar al servicio de su prima Isabel cuando conoció su próxima maternidad, que la hizo compadecerse del apuro de los esposos cuando el vino empezó a faltar en las bodas de Caná, que la unió de forma tan dolorosa y profunda a los sufrimientos de su divino Hijo por la salvación del género humano. Es tremendo. En ella no hay acontecimiento que caiga en saco roto. Nada de lo que vive deja de pasar por su corazón. Nada de lo que vive deja de ser esa virtud de sabiduría reflexiva. Todos los pasajes del Evangelio, María los vive, los medita y los lleva a obra con una encantadora modestia. Vio Dios realizada en ella las más grandes cosas. Es decir, todos los pasajes del Evangelio que son la vida de Cristo, ella los vive también. Ella los vive, los somatiza, podríamos decir, ¿no? Las más grandes cosas de la vida de Cristo no pierdan en ella esa encantadora modestia que llena de admiración. Pues ella es esa encantadora modestia que llena de admiración. Y ahí, por lo tanto, el por qué ella es el modelo de todos los cristianos. Porque todos los cristianos, nuestra vida y la vida de Cristo pasando por nosotros debería llevarnos justamente a esa reflexión, a ese paso de las obras de Cristo por nuestro corazón. Esa es la verdadera devoción a la Virgen, que nos lleve a Cristo, que nos lleve a toda su vida, a la vida de Cristo. Porque, bueno, no quiero adelantar, pero el rosario, ¿qué es? Es el paso por el corazón de María de todo lo que vivió Cristo. Es decir, es meternos nosotros en la mente de María para decir, yo estoy pasando por el corazón la vida de Cristo, todos sus momentos. Pues unida a Él en la dulzura
y en la humildad, en el cumplimiento del deber de cada día. Pues sí, cada día debemos ejercitarnos en estas virtudes, en los trabajos domésticos, en la paciencia, en la oración. No se sabía de ella ningún milagro, ninguna acción extraordinaria en el Evangelio. En el Evangelio no se nos hablan de los milagros de la Virgen. Y sin embargo, lo más extraordinario en ella es lo ordinario. Es una vida ordinaria. ¿Por qué? Porque amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas. Cuando Cristo nos dice que tenemos que amar a Dios y al prójimo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo, pues en María eso se cumple. Es decir, en María este momento también se cumple. Amó también al prójimo como a sí misma. Eso lo vemos en ese colegio apostólico. Ella no está con las puertas cerradas, ella está con las puertas abiertas, rezando en medio de los apóstoles. Ningún mandamiento hay mayor que ese. Y María lo cumplió. Y amó también al prójimo como a sí misma. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Por lo tanto, las virtudes teologales en María se cumplen, se viven. Y ella es modelo para poderlas vivir nosotros. Es decir, para poder vivir en nuestro camino y para poder ejercitarnos en estas acciones buenas que son las virtudes. Las virtudes no son simplemente, como se dice muchas veces en los colegios, ¿no? Vamos a enseñar pues en los colegios estos valores, ¿no? De tolerancia, de amiguismo, tal, y luego cuando salen ya se están dando tortazos y no han entendido nada, ¿no? Cuando vienen muchas veces pues, del ministerio y tal, y les dan estas conferencias y luego salen y parece que no han calado. No, las virtudes calan. Las virtudes entran, las virtudes se practican. Si tú dejas de practicarlas, desaparecen. Son un ejercicio, son un ejercitarnos en esta palestra evangélica, en este gimnasio evangélico. Pues María es el modelo de virtudes, pero de virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Su fe, justamente, está en que se unió a la cruz, en que nunca le faltó la fe, nunca dejó de ejercitarse en la fe, sino que ella misma lo vivió. Y no solamente lo vivió, sino que además lo amamantó. Lo amamantó. Esta fe que se transmite como la leche materna, que dice el Papa Francisco. Es una frase preciosa, a mí me parece tan sencilla, pero tan verdadera, pues cada vez que nos dejamos de alimentar de la fe, nos quedamos escuálidos. Pues en María esto se amamantó. Pero también esta esperanza que se manifestó especialmente a los pies de la cruz, estuvo tan asociada a la obra de Cristo, que vivió con él los inmensos dolores de la cruz. Pues esta esperanza de estar a los pies de la cruz, pero también la caridad. Su alma estaba saturada, dice Juan Pablo II. Su alma estaba saturada de esta virtud. Hasta arriba, desbordante, rebosante. La caridad en el alma de María se saturaba. Y esto, volviendo, ¿no?, a este pasaje de las bodas de Caná, a mí me parece elocuente. En su vida, especialmente en Nazaret, pero también en las bodas de Caná. En ella nunca faltó en el corazón el vino nuevo, el vino bueno que alegra el corazón y que embriaga. Ella desde el minuto cero no faltó nunca el vino bueno. No había un vino aguado, no había un vino picado. No. En ella estaba el vino bueno de las bodas de Caná. Su afabilidad con todos los que llegaban a ella y a su pobre casa. También recordemos estos momentos de la vida oculta de Nazaret, que ella, Cristo lo aprende todo. Cristo aprende las virtudes humanamente en su casa de Nazaret. Esto no lo podemos olvidar. Cristo aprendió humanamente. Era verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y aprendió humanamente a obedecer. Pues las virtudes las aprende de San José y de la Virgen María. De cómo, pues seguramente, vio la afabilidad
con todos los que llegaban a esta casa humilde, a esta casa de carpinteros. En realidad, su amor al niño Jesús era también un amor a la iglesia naciente. Pues sí, aquí ya se estaba gestando este colegio apostólico, ¿no?, en el que ella estaba en el centro, alentando la fe de los discípulos, cuando Cristo, como estos días en el Evangelio, pues se marcha y nos deja tristes. Pues la Virgen enciende el corazón de los apóstoles, y alenta la esperanza. Se plantó hasta tarde a los pies de la cruz, nos dice San Juan de la Cruz. Ella se plantó de rodillas a los pies de la cruz hasta tarde, hasta que se hizo de noche, en el Calvario. Por lo tanto, en el Calvario, la caridad de María alcanzó su punto culminante, uniéndose a los sufrimientos de su Hijo. Es decir, la imagen es tal que podemos decir que la Virgen se agarró a la cruz y se hizo una con la cruz. Ella era una prolongación de la cruz, de esa caridad en la que Dios pues se dio hasta derramar su sangre. Pues podemos ver esa escena en la que la sangre de Cristo cae por el leño de la cruz hasta los brazos de su madre. No podemos olvidar esta imagen de María recogiendo la sangre de su Hijo, que nada caiga al suelo, que la sangre de Cristo no se pierda. Pues esta caridad, esta maternidad hasta los pies de la cruz nos la enseña también a nosotros, ¿no?, en esa maternidad espiritual que nos enseña la Virgen. Pues sí, ella nos enseña la maternidad espiritual, que está llena de una bondad inagotable, de una compasión infinita, de un alma afectuosísima, como diría San Bernardo. Pues sí, esta es la verdadera maternidad de la Virgen, una bondad inagotable, una compasión infinita y un alma llena de afecto. Bueno, San Bernardo es que podríamos recoger tantísimas cosas. Es que es un enamorado de la Virgen. Él tuvo una devoción tal a María que si volvemos a sus escritos y están sus obras recogidas en sus obras completas, pues él está alimentado por este amamantamiento de la Virgen. El estudio de historia del arte, hay un paréntesis, ¿no? Hay un cuadro en el Museo del Prado que llama mucho la atención. Cada vez que voy y tal, vamos con un grupo, pues llama mucho la atención, porque entras por las salas y de repente ves a San Bernardo de rodillas recibiendo la leche de la Virgen. Y es un cuadro que nos llama la atención, pues sí rompe mucho nuestros esquemas. Pero es precioso, pues es que nunca deberíamos separarnos de esta fuente, de verdad. Claro, pues podrá parecer un poco escandaloso, pero es verdad, pero es que es así. Es que nosotros vamos a ser siempre niños y vamos a beber siempre de estas virtudes viéndolas en nuestra madre y sabiendo que ellas nos llevan a Cristo. Jesús, por lo tanto, es aquel al que se dirige nuestro camino espiritual y nuestro camino físico. También es verdad, nosotros caminamos hacia Cristo, nuestra vida física y nuestra vida espiritual debe caminar hacia Cristo, también a veces por el camino de la cruz. Pues quiero recoger unas palabras de Juan 23 que son preciosas, porque nos recuerdan mucho este momento, ¿no?, a veces en el que nos caemos, ¿no?, y en el que vemos pues, la cruz mucho más presente, ¿no? María queda a los pies de la cruz, pero los apóstoles se van. Bueno, menos el discípulo amado, pero el resto ¿dónde estarían en ese momento? San Pedro sabemos que negándole muchas veces, pero ¿y los otros? ¿Dónde estarían? ¿Dónde estarían en este momento? Jesús es conducido a la cruz y se le reprocha entre maldiciones que se ha hecho hijo de Dios. Pero ella, María, reconoce y rinde culto constantemente a Él, a la divinidad de su Hijo. En este momento tan humano, en el que vemos a Cristo tan destrozado, tan atravesado, tan blasfemado, tan escupido. Un momento en el que le vemos muy humano, pero nos dicen también Isaías, sin apariencia humana. Da
asco hasta mirarle, dice Isaías. Pero ella reconoce y rinde culto constantemente en él a la divinidad. Deposita en el sepulcro el cuerpo muerto y sin embargo no duda de que resucitará. La caridad inconmovible con la que vibra respecto a Dios la convierte en partícipe y compañera de los padecimientos de Cristo. Y con él, como olvidada de su dolor, pide perdón por sus verdugos, aunque éstos obstinadamente exclaman: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en ese momento nos dice: ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Cuando en ese momento en la cruz todo el mundo reniega de su filiación. Pues María nos recuerda que tenemos que estar muy agarrados a la cruz de Cristo para vivir estas virtudes que tantas veces pues cuestan mucho, ¿no? Y se hacen tan arduas, sobre todo en un mundo en el que pues, la mundanidad se nos ha metido y las virtudes pues no están de moda. Pues sencillamente, para terminar, los medios prácticos para vivir la devoción a María en estos últimos 4 minutos. Las imágenes que han desaparecido de nuestras casas, que han desaparecido de nuestras iglesias, que están desapareciendo de las calles, que están renegando de ellas, las están tirando abajo, de nuestros colegios, de nuestras plazas públicas. Es verdad, decía San Agustín en De Trinitate, que ninguna de las imágenes conocidas pues reproduce el rostro auténtico de la Virgen. Con ellas podemos reconocer, pero ciertamente pues nunca vamos a ver en ella a la Virgen María, pues sí, es verdad, pero con todo esto nos ayudan a entablar relaciones más vivas y auténticas. Es preciso, por lo tanto, volver a impulsar la costumbre de exponer las imágenes de la Virgen en nuestras casas, un altarcito, en nuestros colegios, no solamente que esté el crucifijo, pues muy bien, está ahí muy bien, y con mucho sol pues se quedará deslucida la imagen, porque es una foto, pero un sitio reconocible, donde podamos ir, donde se pueda ir, en la escalera, en los pasillos, en los edificios, para sentir su ayuda en las dificultades y la invitación a una vida nueva y a una vida santa, y a una vida fiel a Dios. También la oración a María, pues sí, que no falte la oración. Pues hay tantas oraciones que nos pueden ayudar. La más antigua, que ya prácticamente nadie se conoce, y es la primera oración de la tradición de la Iglesia, el Subtum Presidium. Que bien nos haría terminar el día con esta oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pues es la primera oración de la Iglesia, y ya prácticamente nadie se la sabe. Pues estas palabras que datan del siglo III, es decir, cuando podríamos decir aún el sepulcro está caliente, aún el sepulcro está caliente y la sangre de Cristo está caliente, pues ya la Iglesia eleva esta oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas de tus hijos. Pero también el Ángelus a las 12. ¿Cuántos de nosotros rezamos el Ángelus a las 12? A mí a veces se me olvida, pero qué bien nos haría rezar el Ángelus a las 12 para nuestra vida ordinaria y recordar que es una oración que nos hace revivir el gran evento de la historia de la humanidad, que es la encarnación. Y el rosario. Para terminar, el rosario. Pues sí. Es fundamental rezar el rosario para que por nosotros pasen esa frase, ¿no?, del Evangelio de: ella meditaba todas estas cosas en su corazón, como hemos visto a lo largo de toda esta meditación. Nada cae en saco roto en la Virgen María. Todo entra en su corazón. Pues pasemos por el rosario, que es ir desgranando el corazón de María y que nos lleva a Cristo. Pues para terminar, una oración final de Pío X, en este último minuto, antes de que se cumplan los 45 minutos. Oración final de San Pío X, en una carta que escribía en el primer año de su pontificado, y que era programática. Ya sabéis que en todos los pontificados lo primero que se dice es programático de todo lo que va a acontecer. Pues decía: bajo los auspicios de la Virgen Inmaculada, muchos de los que desgraciadamente están separados de Jesucristo, que vuelvan a Él.
y florezca de nuevo en el pueblo cristiano el amor a las virtudes y el gusto por la piedad. La bienaventurada Madre de Cristo había desconocido el pecado desde su origen. Pareció, como ya hemos dicho, que una gran cantidad de gracias celestiales se derramó sobre toda la tierra con ella. Y una vez robustecida la esperanza en la Virgen Madre de Dios, por todas partes se produjo un gran acrecentamiento de la vieja religiosidad nacional, de las naciones. Con la Virgen María, si ella está en el centro, se revigoriza la religiosidad de las naciones. ¿Qué impide, pues, el que esperemos cosas más grandes para el futuro? Es claro que hemos llegado a un momento funesto, de modo que con razón podríamos quejarnos con las palabras del profeta, porque no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Han inundado la tierra el prejuicio, la mentira, el homicidio, el hurto, el adulterio. Sin embargo, en medio de este diluvio de males, como un arco iris se presenta ante nuestros ojos la Virgen Clementísima, como un árbitro para firmar la paz entre Dios y los hombres. Pondré un arco en las nubes para señal de mi pacto en la tierra. Aunque se recrudezca la tempestad y la negra noche se enseñoree del cielo, nadie se desconcierte. Y a la vista de María, Dios se aplacará y perdonará. Estará el arco en las nubes y yo lo veré. Y me acordaré de mi pacto entero. Y no volverán más las aguas del diluvio a destruir toda la tierra. Si, como es justo, confiamos en María, sobre todo ahora que vamos a celebrar, él decía, pues este recuerdo de su Inmaculada Concepción, entonces sentiremos también que ella es Virgen poderosísima, que aplastó con pie virginal la cabeza de la serpiente. Pues que ella aplaste la cabeza de la serpiente por nosotros. Así sea. Así sea. Nuria sugería que